Capítulo 14. Hacia la Romaña. En la villa de Melzi, al pie de los Alpes, solitaria y hermosa, Leonardo se encontró con que Fray Luc y el alquimista Sacrobosco vivían también allí, pues sus casas habían sido destruidas. No obstante, el artista amaba la soledad y se mantenía apartado de sus amigos. Únicamente gozaba con la compañía del pequeño Francisco, hijo de su anfitrión. El chiquillo aprendía con gusto las enseñanzas de Leonardo, mucho más que las de la escuela. Cuando comenzó la primavera, el artista y el niño pasaban días enteros en el jardín o en los bosques cercanos, contemplando ensimismados el renacer de la naturaleza. Leonardo daba largas explicaciones a Francisco, quien escuchaba sin pestañear siquiera. Ambos estudiaban con detenimiento los fenómenos de la vida. Y aunque el chiquillo no entendía la mitad de lo que le decía el maestro, cada día se sentía más atraído hacia él y hacia cuanto le explicaba. Se comprendían muy bien. Cierto día, en que Leonardo hizo sobremesa con su anfitrión y sus amigos, expuso varias de sus ideas de modo tan claro que Fray Luc reprochó el que no escribiese sus pensamientos para los demás. Incluso se ofreció a buscar editor, pero Leonardo se negó, quería ser fiel a sí mismo. Mientras vivió no quiso que se publicara nada suyo, a pesar de que escribía sus notas como si las dedicase a posibles lectores. Al final de uno de sus diarios, se excusa del desorden de sus notas y de las frecuentes repeticiones de esta manera. No me lo censures, lector, porque los temas son innumerables y mi memoria no podría retenerlos ni acordarse de cuáles he hablado o no en notas anteriores. Siempre escribí de una manera caprichosa y discontinua. Leonardo confiaba en que llegaría día en que los hombres comprendiesen sus ideas y argumentos. Era como un hombre que se despierta muy temprano cuando todavía no ha amanecido y todo el mundo duerme. Él escribía para el porvenir. En la villa de Baprio, el artista terminó un cuadro que varios años antes comenzara en Florencia. La Madre de Dios, en una gruta entre rocas, rodeada con el brazo derecho al Bautista niño y con la mano izquierda bendecía a su hijo, tan chiquitín, que aún no andaba. Juan oraba ante Jesús, que le bendecía, un ángel de rodillas sosteniendo con una mano al Salvador y designando con la otra al Precursor. Era una hermosa obra, modelo de estudio y arte. Tan perfectas estaban pintadas las venas delicadas de los pétalos de una flor, como los hoyuelos del brazo del niño, y la grieta milenaria de una roca o la expresión profundamente triste de la sonrisa del ángel. Era una auténtica maravilla. En una de sus excursiones con el pequeño Francisco, el niño le preguntó si era cierto que pronto partiría hacia la Romaña. Leonardo respondió que sí, y el niño le pidió fervorosamente que le llevara consigo, que no quería separarse de él a ningún precio, que le profesaba un gran afecto porque todos decían que era un brujo y un malvado, y en cambio él sabía que era el hombre mejor del mundo entero. Leonardo se emocionó con la ingenua sinceridad del chiquillo, le acarició tiernamente y le prometió que cuando fuese algo mayor, dentro de 8 o 9 años, le admitiría como discípulo, para no separarse ya jamás. Francisco pareció consolarse, y su cabecita comenzó a imaginar lo bello que sería ser alumno de su querido maestro Leonardo. Y en efecto, con el tiempo, Francisco sería su discípulo. Sería el que tendría el gran privilegio de recoger el último suspiro del genial artista. Pero esto aún lo ignoraba uno y otro, claro está. En la villa de Messer Melzi crecía la alarma. Las noticias que llegaban desde Milán eran terribles. Las batallas se sucedían unas a otras y cada vez eran más cruentas. La culminación de esta revolución devastadora fue el encarcelamiento del duque Moro y la orden de Luis XII de que el preso fuese conducido a Francia. La estancia en la solitaria villa era cada día más peligrosa. Bandas de forajidos merodeaban por los alrededores y la vida de sus habitantes no estaba segura. Messer Girolamo Melzi organizó la marcha a Chiavena con el pequeño Francisco y su hermana Bona. La noche del 14 de abril del 1500 fue la última que Leonardo pasó en la villa de su amigo. En su diario anotó: Moro ha perdido sus estados, sus bienes y la libertad. Su ambición ha terminado por aniquilarse.
Con estas palabras escritas con cierta indiferencia, el maestro cerraba 16 años de su vida transcurridos en una esplendorosa corte. ¿Qué porvenir le aguardaba? Antes de partir definitivamente para la Romaña, Leonardo arregló sus asuntos en Florencia. Allí vio a su padre, en la casa que había comprado recientemente. Era un septuagenario vivo, de tez rojiza y cabellos blancos y rizados. Leonardo le quería, pero hay que reconocer que el artista se sentía como un extraño entre su familia. Sus propios hermanos le habían enemistado con Ser Piero, a fin de que éste no dejara parte de su herencia al primogénito ilegítimo. La hostilidad le rodeaba y su espíritu sensible sufría. Cuando abandonó Florencia se dirigió hacia Vinci. Tenía grandes deseos de visitar su aldea natal y ver a tío Francesco, el hermano del padre, el único familiar que le quería realmente. Además, quería, si era posible, instalar en casa de Francesco, la que antes fue casa de su abuelo, al desdichado Zoroastro, que aún no estaba repuesto de la terrible caída. Decían que quedaría enfermo para siempre, pero Leonardo confiaba que el aire de la montaña, la paz y el silencio del campo le curarían mejor que todos los medicamentos. Cabalgando sobre una mula, Leonardo llegó a la casa de los Vinci cuando era de noche, echó pie a tierra y golpeó vigorosamente con la aldaba la vieja puerta de madera. Al cabo de un buen rato abrió un anciano encorvado y con el pelo blanco. Era Giambattista, el jardinero del abuelo. Cuando supo que era Leonardo, se echó a llorar de alegría, besándole con emoción las manos de su señor, a quien 40 años antes había llevado en brazos. «¡Oh, signore mío Leonardo!», exclamaba sin cesar. «Vamos, vamos, Giambattista, cálmate, amigo mío. ¿Dónde está Messer Francesco?» «Ha ido a la viña próxima a la Madonna del Este, y de allí pensaba ir a Massiliana, donde un monje le cura los dolores de riñones con una infusión. Regresará dentro de un par de días». Leonardo decidió esperarle, puesto que al día siguiente tenía que venir Zoroastro y Giovanni Beltrafio. La casa estaba sola. Leonardo la recorrió casi con devoción religiosa. Cuántos recuerdos de la lejana infancia se despertaba en aquel recorrido nostálgico. Todo estaba igual, o casi igual. Tío Francesco vivía con la misma sencillez y modestia que lo hicieron su padre y su abuelo, a pesar de que él era un hombre muy rico. Cuando Giambattista y su nieta se acostaron, Leonardo quedó solo en la amplia sala, que hacía las veces de sala de recibir y comedor, con un buen fuego encendido en la chimenea y un buen montón de recuerdos en su corazón. El artista se hundió en sus meditaciones. Al día siguiente, muy temprano salió de la casa sin despertar al jardinero. ¿Sabéis a dónde fue? Pues anciano. Sentía deseos de ver la posada donde la pobre Caterina sirvió, donde se vio requerida de amores por el galán notario, donde se dejó seducir y donde finalmente nació él. Pero, oh triste desengaño, la posada ya no existía. En su lugar se alzaba una flamante casa rodeada de viñas y olivos. Allí era difícil recordar. Allí tenía uno que esforzarse para imaginar lo que fue. Sin embargo, los alrededores estaban igual que 40 años antes. Trepando por las laderas del Monte Albano, Leonardo se trasladaba a su infancia, cuando realizaba las correrías de días enteros por benevolencia de Mona Lucía, la abuela. Todo era igual que entonces. Y a pesar de su edad, el artista trepaba y trepaba por aquellos senderos abruptos que también conocía. Y allí, en aquellas alturas casi inalcanzables, asaltó a Leonardo el afán de lograr unas alas que permitiesen al hombre volar. No había escapado de su mente aquella idea, a pesar del fracaso de Zoroastro. Quería encontrar las alas humanas. En lo alto del Monte Albano, el deseo era más acuciante que nunca. ¡Tendremos alas!», gritó. «Si no soy yo, será otro, pero el hombre volará». Tal era su fe en lo que con el tiempo sería la aviación. Cuando regresó a casa, se encontró ya con sus discípulos. Giovanni le entregó una carta que había llegado del secretario de César Borgia. En ella se le invitaba a que fuese inmediatamente al campo del duque para construir máquinas de artillería para la próxima batalla. 2 días más tarde,
Después de haber abrazado al tío Francesco y de haber regresado a Florencia, Leonardo da Vinci partió definitivamente al encuentro de César Borgia, su nuevo señor. Ante él, un destino desconocido. Nuevas esperanzas renacían en su corazón sobre las ruinas de las que perecieron cruelmente. Hasta aquí llegamos por hoy. Podés ayudar a este canal a través de Mercado Pago. No olvides suscribirte, dejarnos tu like, porque de lo contrario, una obra va a ser vandalizada por un colectivo ambientalista. Nos estamos viendo, hasta la próxima.